¿Qué secreto familiar finalmente se reveló en tu familia? Respuesta 1. No es un secreto familiar, o quizás sí, pero encontré un recuerdo oculto en mi memoria. Bueno, esta historia se remonta a mucho tiempo atrás, cuando yo era niño. No sabía cómo podría olvidarla, pero lo hice y ahora la recuerdo. Cuando era niño, mi familia y yo solíamos ir a esta iglesia dentro de un edificio antiguo. Es una iglesia cristiana renacida, así que es solo una habitación dentro de un edificio. Este edificio es súper extraño, el interior a veces no tiene sentido. Tiene oficinas a las que nadie entra, habitaciones de departamentos que están muy escondidas y habitaciones que están completamente vacías. Una noche, hubo una fiesta de Navidad. Creo que en todo el edificio, éramos los únicos allí porque era domingo por la noche. Mis primos y yo decidimos recorrer el edificio. Visitamos cada rincón de este lugar. Nos topamos con esta habitación detrás de una pared. No tiene nada adentro. Solo una habitación vacía. Mi primo dijo que hay una habitación adyacente y que podríamos echar un vistazo si está abierta. Nos dirigimos a esa habitación y tiene una puerta con una ventana. Tomamos una silla y echamos un vistazo dentro. Mi primo se quedó paralizado un momento y luego dijo que no había ningún agujero y que dentro había una silla de oficina y una mesa de gerente. Se quedó paralizado de nuevo y luego bajó con una cara muy perturbada. Mis primos y yo volvimos al agujero con mucha curiosidad por saber qué había dentro y luego eché un vistazo dentro. Había una persona desnuda dentro. Estaba de cara a la pared con la mano en la cara. Todavía recuerdo la sensación mientras lo escribo ahora. Estaba tan asustado que no podía apartar la mirada. Por suerte, uno de mis primos se enojó porque estaba mirando demasiado tiempo y me empujó a un lado. Me quedé atónito como mi otro primo. Me miró y dijo que nunca deberíamos contarle esto a nadie. Él y yo hablamos un poco sobre lo que vimos. El mismo hombre desnudo, pero vio la cara. Pálida como gris y con bolsas en los ojos que hacían que pareciera que no tenía ojos. Aparentemente no lo miró, solo estaba sentado en la silla sin reaccionar. Mis otros primos no vieron nada más que a nosotros. Cada vez que veíamos esa habitación después de esa noche, sentíamos que alguien nos estaba mirando. Me comuniqué con él por esto la semana pasada y se enojó conmigo. Estuvo tratando de olvidar esa cara durante mucho tiempo y ahora también la recuerda. ¿Cómo pudimos olvidarnos de eso? Ahora estamos tranquilos y se lo contamos a nuestros primos. Aparentemente sabían que ambos sabíamos algo y simplemente no dijeron nada. Dijeron que nuestra cara parecía conmocionada y palideció al verla. Me gustaría regresar a ese edificio porque escuché que todavía está allí. La iglesia también. Me gustaría volver a verla si la habitación todavía está allí. Respuesta 2. Mi bisabuela en realidad no era mexicana, sino que fue adoptada por una familia mexicana de una familia china que estaba siendo expulsada de México cuando se terminó la construcción del ferrocarril. Ella siempre tuvo rasgos típicamente asiáticos, pero solo hablaba español y nunca lo cuestionaron. Respuesta 3. Cuando murió mi abuelo paterno, el gobierno federal se puso en contacto para hacer un funeral de estado. Había sido militar de carrera y coronel, así que no lo cuestionamos. Luego llegó el funeral y se lucieron a lo grande. Una gran procesión, aparecieron personas que eran muy importantes, como jefes de departamentos, senadores retirados, gente de la CIA y del Departamento de Estado. Fue una locura y todos estábamos muy confundidos. Resulta que era un tipo clave en la OSI durante la Segunda Guerra Mundial y cuando la OSI se dividió en la CIA y el Servicio Secreto, él siguió la ruta del Servicio Secreto. No estaba en la Casa Blanca, sino que trabajaba en una oficina encubierta que se ocupaba de la falsificación y la moneda. Se quedó ciego cuando yo era un niño pequeño y se retiró del ejército. Por alguna razón, no le contó a nadie todo su trabajo encubierto con la OSI y el Servicio Secreto y la única persona que lo sabía, mi abuela, había jurado guardar el secreto y nunca se lo dijo a nadie. Mi padre creció pensando que era solo un coronel que trabajaba en la base. Solo después de su muerte nos dieron todo tipo de cosas interesantes, como publicaciones suyas, conferencias que dio y todo tipo de cosas de las diversas cosas que hizo y por las que era conocido. Todo lo que sabía de él era que era un anciano ciego que fumaba, bebía y era un cabrón cascarrabias todo el tiempo. Resulta que era un cabrón malvado y todo eso, pero ninguno de nosotros lo sabía. Respuesta 4. Cuando tenía 5 años en 1988, Papá Noel dejó una Nintendo en nuestro porche delantero. Estaba envuelta en papel de periódico y mis padres no tenían idea de quién nos la había regalado. Mi padre, en particular, intentó averiguarlo. Siempre sospechó que había sido un amigo de la familia. Fue, con diferencia, el mejor regalo del año y jugamos con ella todo el tiempo durante nuestra infancia. Mi padre murió en 2004.
La Navidad pasada, mi madre explicó que ella había sido quien la había comprado y la había dejado cuidadosamente en el porche. A mi padre le gustaba mucho tener el control de las cosas y había prohibido la compra. Ella lo sabía mejor. No se lo dijo a nadie durante 30 años. Gracias, mamá. Respuesta 5. Mi tío sirvió en Vietnam. Mientras estaba allí, su tropa encontró un bebé que había quedado huérfano o abandonado, no están seguros. Mi tío iba a regresar a Australia pronto y quería adoptarlo, pero mi tía dijo que no, solo habían estado casados unos 4 meses cuando él fue reclutado, así que, si bien no estoy de acuerdo con las acciones de mi tía y, en general, no me gusta como persona, puedo entender por qué dijo que no. La tropa de mi tío encontró una familia para criar al bebé, y esa es la historia que toda la familia conoce. El secreto es que mi tío y algunos otros muchachos de su tropa se mantuvieron en contacto con la familia y el niño, enviándoles dinero todos los meses para ayudarlo a criarlo y luego para ayudarlo a ir a la universidad y, finalmente, lo ayudaron a él y a su familia adoptiva a mudarse a Australia a fines de los años 90. Mi tía y el resto de mi familia no tenían ni idea todo este tiempo, solo se supo cuando mi tía y mi tío se divorciaron en 2017 y ella hizo que un contador forense revisara sus registros bancarios. Trabajó en un banco durante unos 40 años y siempre notó que faltaba dinero, pero sus razones siempre estaban justificadas. Como todos lo sabemos ahora, mi tío nos presentó a algunos de nosotros al tipo y a su familia. Todos son personas realmente encantadoras. Edito para aclarar por qué mi tía es una mala persona en este caso. Estaba medio dormida cuando publiqué esto y me di cuenta de que omití un detalle bastante importante para explicar por qué no me gusta mi tía por este gesto de desdén. Para empezar, no tengo hijos y si mi esposo estuviera en esta situación, también diría que no. No es el hecho de que haya dicho que no a adoptar al niño lo que hace que me desagrade por esto, es su razón. Mi tía es muy racista con los asiáticos. No importa en qué parte de Asia viva, los odia. Ella es el tipo de persona que grita, regresa a tu propio país, a cualquier extraño que parezca tener ascendencia asiática. También cortó el contacto con mi prima, su hija, porque el esposo de mi prima es mitad japonés. Dijo, frente a mi familia y sin ningún pudor, que si el niño no hubiera sido asiático, habría dicho que sí a adoptarlo. Respuesta 6. Mi abuela no conducía. Pensé que no podía, pero nunca se habló de eso. Un día, cuando tenía unos 7 u 8 años, estaba tratando de conseguir a alguien, a cualquiera, que me llevara a la tienda a comprar dulces. Estábamos visitando a mi tía y mi tío, mi abuela vivía con ellos. Tenían Bedo Honey en la tienda local, que ya no podía conseguir en casa. Pero nadie me llevó a la tienda. Finalmente dije que le preguntaría a mi abuela, y mi prima intervino y dijo, la abuela no sabe conducir. O, puedes apostar tu dulce trasero a que puedo conducir. Simplemente no me dejan. La abuela había escuchado y estaba muy enojada. Pero eso fue todo lo que se dijo al respecto, y mi tía finalmente me llevó a la tienda, así que me olvidé del tema. Años después, cuando recién había obtenido mi licencia, le pregunté a mi madre qué pasaba con que mi abuela no conducía. Ella explicó que durante la prohibición, mi abuela vendía alcohol de contrabando para los destiladores clandestinos. Le fue muy bien. Le fue tan bien que cuando finalmente los destiladores clandestinos fueron atrapados, aunque los recaudadores nunca atraparon a mi abuela, el Estado le suspendió la licencia para no volver a emitirla. Más adelante en su vida, le dijeron que podía solicitar que se la devolvieran, pero que tenía que admitir su culpabilidad o algo por el estilo. Les dijo que se fueran al infierno. Respuesta 7. Mi madre tuvo un hijo cuando era adolescente y lo dio en adopción a una familia. Después de esto, fue a la universidad, obtuvo su título, se casó con mi padre y dio a luz a mis 4 hermanos y a mí. Unos 30 años después de dar a su hijo en adopción, recuerdo que recibió una llamada telefónica y se encerró inmediatamente en su habitación. Yo tenía unos 12 años en ese momento. Recuerdo que sentí miedo porque podía escuchar a mi madre llorar, pero ella no quería ver a nadie ni hablar sobre por qué lloraba. Una noche más tarde esa semana, mis padres nos sentaron a cada uno de los niños y nos contaron sobre el pasado de mi madre y nos explicaron que mi medio hermano se había comunicado con mi madre queriendo conocerla. Mi padre lo sabía desde que él y mi madre eran novios en la universidad, y creo que a mi hermana mayor se lo habían dicho antes de este momento. Pero el resto de mis hermanos y yo y todos los suegros del lado paterno, mi abuela, tías y tíos, etc., no sabíamos sobre esta parte de su pasado. Somos bastante religiosos y conservadores, así que al principio fue muy impactante. Luego, mi madre voló al estado donde vivía mi medio hermano con sus hermanas y lo conoció. Tanto mi madre como mi medio hermano estaban muy nerviosos por todo el asunto, pero al final de su viaje, cuando se conocieron, pudieron reconstruir una relación. Después de un tiempo, nosotros, mis hermanos y yo, pudimos conocerlo también.
Ahora, se mudó a nuestro mismo estado y lo vemos con mucha más frecuencia. Está en todas nuestras fotos familiares, lo vemos ocasionalmente en las vacaciones y los cumpleaños, y todos lo vemos como parte de nuestra familia. Somos una familia muy unida y extrovertida, mientras que él es mucho más tímido, por lo que a veces puede ser un poco más distante de lo que nos gustaría, pero le damos su espacio. Sé que mi madre se mantiene en estrecho contacto con él y nos encanta cuando puede venir a las cenas familiares y esas cosas. En aquel entonces, yo era el más joven y, hasta entonces, el único chico de mi familia, así que me encantó saber que tenía un hermano mayor. Ahora que soy un adulto, a veces me pongo su ropa vieja porque eran más o menos del mismo talle. Él también tiene buen gusto, así que tuve mucha suerte, jaja. Me encanta que se haya revelado este secreto familiar y que hayamos podido darle la bienvenida a mi hermano a nuestra familia y tenerlo en nuestras vidas. Respuesta 8. Mi madre engañaba a mi padre con mi actual padrastro. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña, alrededor de un año, así que no recuerdo nada de eso. Cuando, siendo una niña curiosa, les preguntaba por qué se habían separado, ambos decían que simplemente habían dejado de amarse. Yo ya tenía la sensación de que eso no era cierto porque, a través de mi abuela, sabía que el divorcio fue en 1996, pero mi madre y mi padrastro empezaron a salir en 1995. En mi cumpleaños número 18, mi padrastro me confesó en privado que habían tenido una aventura hace mucho tiempo y todavía se siente muy mal porque siente que él rompió esa familia. Le dije que todo estaba bien, porque ahora todos eran felices y yo ya lo sabía. Algunos años después, mi madrastra me dijo que mi madre había echado a mi padre de casa sin decirle por qué. Ella simplemente necesitaba un descanso. Recuerde que acababa de tener un bebé recién nacido y mi padre apenas podía verme al principio. Mi padre se enteró después, a través del propietario, de que mi padrastro se había mudado a la casa que mi padre había alquilado con su esposa, donde su hija recién nacida vivía con un desconocido. Hasta el día de hoy no sé cómo mi padre logró superar esto sin iniciar una gran pelea. Nunca hablé de ello con mis padres. Una sola vez, cuando mi madre estaba despotricando sobre una vecina que había dejado a su marido por otro hombre, le dije que dejara de tirar piedras mientras estaba sentada en una casa de cristal. Espero que sepas lo que significa este dicho. Ella definitivamente lo sabe. Respuesta 9. Empecé a tener problemas con mis dientes. Un absceso espontáneo que resultó en múltiples endodoncias. Mi dentista investigó cuál podría ser la causa y encontró algunas anormalidades realmente extrañas en las raíces y los nervios de mis incisivos, los dientes que me habían estado afligiendo, así que envió solicitudes de ayuda a un par de profesores que conocía en el campo. Cuando llegó mi siguiente cita, se quedó muy callado por un rato antes de balbucear. Resulta que lo que estaba sucediendo con mis dientes era un signo clásico de endogamia y se sintió muy incómodo al darme la noticia. Se lo comenté a mi madre y ella simplemente me dijo, oh, bueno, ¿no lo sabías? ¿Qué demonios? Por supuesto que no lo sabía. Resulta que no muy atrás en el árbol genealógico, varios de mis parientes decidieron que era una buena idea casarse entre sí y nadie se molestó en mencionarlo, nunca. El pequeño pueblo donde vivo está formado en un 85% por mis parientes, no es broma. Ni siquiera los había conocido a todos, así de numerosos son. Editado para aclarar, me había propuesto ir lejos de mi ciudad natal para encontrarme con mi marido. Llevo 12 años de matrimonio este junio, porque tenía miedo de tener hijos con alguien que podría ser mi primo. Solo para descubrir 5 años después de habernos casado que, de hecho, yo era producto de la endogamia. Mi marido y yo no tenemos ningún parentesco. Respuesta 10. Después de la muerte de mi madre, aparente suicidio, mi abuelo reveló que cuando ella era adolescente lo acusó de abusar de ella justo en la época en que él empezó a engañar a su esposa, su madre. Esto hizo que no se hablaran durante años hasta que se reconciliaron y ella le permitió conocerme a mí y a mi hermano. Siempre supimos que habían tenido una pelea, pero no sabíamos por qué. De todos modos, unos meses después de contármelo, mi abuelo condujo un tractor hacia el bosque de su propiedad y se voló los sesos. Había sufrido un derrame cerebral unos años antes que lo dejó prácticamente paralizado de un lado y realmente le costó mucho. De todos modos, me di cuenta que, o mi abuelo abusó de mi madre y nunca fue llevado ante la justicia por ello, o mi madre era una mentirosa para fastidiarlo. Y honestamente, ambas son posibilidades legítimas y nunca sabré qué es verdad. Respuesta 11. Mi prima se casó con su novio de la secundaria. Tuvieron 2 hijos. No se supo que eran primos hasta la fiesta de graduación de la secundaria del más pequeño. Él era el hijo del resultado de una relación amorosa entre la esposa de un granjero y el peón de la granja del granjero, mi tío abuelo. Mi abuela, del mismo lado de la familia, tuvo 14 hijos entre 3 maridos diferentes, o eso creíamos. Recientemente se supo que había dado a luz a 3 niños más que fueron puestos en adopción.
Uno fue el producto de una relación amorosa entre la abuela y el capataz de una cuadrilla de leñadores. Ella era dueña de un bar y la cuadrilla venía del norte a emborracharse de vez en cuando. La abuela se quedó embarazada y se lo contó en una de las visitas. La siguiente vez, él no estaba con la cuadrilla. Le dijeron que se había caído accidentalmente en una sierra de molino y había muerto. La realidad era que él ya tenía esposa e hijos. La abuela se fue de vacaciones, tuvo al bebé y la dio en adopción. No me enteré hasta que mi tía hizo una prueba de ADN. Respuesta 12. Mi padre, que ahora está sucumbiendo lentamente al Alzheimer, siempre ha sido considerado un caso difícil, como lo llamaban las personas que crecieron en Nueva Zelanda. Tiene muchas peculiaridades y, en los años 90, cuando yo era pequeña, la gente no tenía palabras para describirme por qué era diferente. Se sabía que tenía epilepsia, un temperamento bastante irascible y una actitud increíblemente literal ante las cosas. En resumen, es un hombre difícil de conocer a veces. Recién en la última década comenzamos a desentrañar su historia. Debido a que vivíamos en la isla sur sin mucho dinero, no vimos mucho a nuestra familia extensa cuando crecí, por lo que no hubo muchas oportunidades de hacer preguntas cuando me convertí en adolescente. Originalmente, se decía que papá había estado demasiado tiempo al sol cuando era niño y había sufrido una insolación grave que desencadenó un cambio en él. Antes de eso, había sido un niño bastante normal. Pero con el paso de los años, otra historia salió a la luz. Papá se había tirado a una piscina y se había golpeado la cabeza muy fuerte, lo que provocó un cambio. Pero finalmente, hace aproximadamente una década, después de que mi abuela adoptiva falleciera, la verdad salió a la superficie. Mi abuelo era un hombre profundamente afectado por la Segunda Guerra Mundial. Había servido en la infantería en Egipto y la experiencia lo cambió. Mis recuerdos de él son los de un hombre alegre con mal carácter cuando lo empujaban, que se ponía más gruñón cada vez que lo veía. De todos modos, había regresado de la guerra como un hombre enojado, trabajando como obrero, por lo que puedo decir, y se casó con mi abuela, que falleció cuando mi padre tenía 12 años. Cuando mi padre era adolescente, después de años de una crianza dura, hizo algo que hizo que mi abuelo se enfadara. Papá siempre ha sido un sabelotodo y sabe cómo fastidiar a la gente. En respuesta, mi abuelo le dio una paliza. Le salía sangre de las orejas. Y así fue como cambió. Recientemente hemos establecido que es poco probable que se encuentre dentro del espectro autista, pero su comportamiento es compatible con una lesión cerebral traumática. Toda su vida se ha visto afectada por las acciones de su padre. Por mi parte, he decidido no repetir los patrones de ira de mi padre y mi abuelo hacia mis hijos, y ahora reflexiono sobre cómo el legado de la Segunda Guerra Mundial afectó a mi padre a través de su padre. No olvides suscribirte y darle like para ver más de este contenido.